Casi corre la luz. Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Gracias a las personas que vayan a ver esto. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el duelo. Bueno, me presento. Mi nombre es Leonardo. Más allá de lo que es esto de la mediunidad, me dedico a la tanatología, que lo incluyo en las sesiones, ¿sí? Entonces, hay personas que muchas veces me mandan sus historias. En este caso, este tipo de historias que voy a contar y que vamos a analizar juntos, tiene un toque bastante particular. Lo que tiene, estas historias tienen algo que es como un contacto, ¿sí? Es como esta persona en duelo, lo que hace, recibe ciertas manifestaciones de su ser querido. Recién vengo del grupo de duelo que coordino, donde está mi compañera, Tarot Sagitarius también. Y es lindo ver, es lindo que existan este tipo de duelos. Sí, hubo un hombre que contó una historia particular. Tuvieron muy buenas las historias, pero en este caso hubo un hombre que contó algo sobre una cierta manifestación, que si después me lo permite él, lo pondré acá. ¿Qué se imaginan ustedes si de pronto alguien que haya desencarnado, fallecido, de una u otra manera se nos manifiesta? Y no estoy hablando de algo que sea una ilusión, que realmente ese ser aparezca en nuestra vida. Algunos lo pueden llamar el más allá. Algunos lo pueden llamar como que no estará descansando. Obviamente que tenemos mucha fantasía con esto. A ciencia cierta, cierto desconocimiento sobre este tema nos podría dañar más si estamos en duelo. El duelo, y a veces los desencarnados, rozan mucho, porque ellos están a su manera. ¿Sí? No digo que estén siempre, pero de mis sesiones lo puedo notar eso. Pero qué gratificante es que estén. Quienes de los que están viendo esto o que van a ver, no les gustaría que de pronto ese ser aparezca, aunque sea un segundo, nada más, en sueños, moviendo algo, viéndolo, sintiéndolo, escuchándolo. Que de pronto te vas a dormir y te aparece algo y decís, pero estuve pensando y lo puso. Eso sería, lo puso por ahí. ¿Quién de los que están acá no tienen esas ganas? Creo que todo el mundo. No importa si uno es, porque me ha pasado, no importa si uno tiene una religión, póngale, lo voy a decir con mucho respeto, católico, evangelista, que ellos tienen su forma de ser. ¿Saben las sesiones que he dado muchas veces a gente que dice que es de este tipo de religión? Porque se extrañan. Y esta es la historia que vamos a contar hoy. Quiero que la escuchen. La dama de la lápida. Vamos a ponerle un nombre a esta persona, ¿sí? Vamos a ponerle Raúl. Raúl venía bastante mal. Hacía mucho tiempo que su amada esposa había fallecido. Él no podía perdonarse de lo que le pasó, que en realidad, después de mucho tiempo, él seguía enojado. Esto es una de las etapas del duelo, el enojo. El enojo nos hace una falsa ilusión de culparnos, por lo menos en este caso. Preferimos ese enojo, vivimos con ese enojo, como para poder no entender que esa persona ya no está físicamente, y menos querer entender en algunos casos que puede presentarse de espíritu. Raúl se estaba con una pena terrible,
su amada mujer había desencarnado y él estuvo en ese hospital todo el tiempo. Ella simplemente quería irse. Él no lo aceptaba, obviamente, dice, yo no quería que se vaya. Pero era lo mejor. Ya no daba más. Esa enfermedad tan terrible la estaba consumiendo a ella y a mí también. Pero yo no quería tomar ninguna decisión de nada. Yo solamente quería estar ahí porque necesitaba que ella sepa que estaba. Porque además de esto, lo que ocurría es que ella ya no tenía la parte de sentirme. Y yo le hablaba y lloraba. Y estaba ahí. Un día desencarnó. O falleció, dijo él. Y acá empieza la historia. Fíjense que él, esto del duelo, de la negación, de no entender que su amada esposa, con esta enfermedad tan terrible, creo que es cáncer, no lo entendía él, ya estaba totalmente como consumida. Entonces, él entra en una depresión y no salía de la casa, solo se iba a trabajar. ¿Y a dónde iba también? Al cementerio. Él iba al cementerio, no hacía terapia. Él iba al cementerio. Él decía que la mejor terapia era la que le pasaba ahí. Mientras estaba en el cementerio, él se sentía bien, pues estaba su amada esposa ahí. Y él no lo podía creer. Él decía, ojalá me hubiese tocado a mí. Y esto es la etapa del duelo de la negociación. Quiero que me toque a mí. Pasó así varios meses, él iba muy seguido, hasta que de pronto comenzó a notar que en la lápida, cuando él se estaba acercando, porque era una de las últimas lápidas en el fondo, había una mujer. Pero él no la podía ver bien, veía una figura que cuando él se acercaba, ella empezaba a irse. Le llamó la atención. Lo que más le llamó la atención es que el día que él iba, esa mujer, él tenía lentes, podía ver bien, pero estaba como medio difuso. Estaba como tocando la lápida. Y esa mujer se iba. Él un día apuró el paso porque necesitaba poder encontrarla. Al querer encontrarla, ¿qué fue lo que pasó? Se perdió entre las lápidas, tumbas. No la halló. Nunca la hallaba. Nunca, pero nunca. Preguntó a los cuidadores de ahí. Ellos decían, no, la verdad que no. Pidió cámaras, no había cámaras. Y así fue. Él no podía entender que algo estaba acá pasando. No podía entender por qué esa mujer aparecía. Un día fue al cementerio, muy decidido a ver quién es esa mujer, y no la encontró. No estaba. Dijo, bueno, habrá sido una ilusión mía. Me estaré volviendo loco de tanta depresión, de tanto extrañarte. Una de esas vueltas que llegó un domingo del cementerio, abre la puerta a su casa. Y él empezaba a sentir que había algo raro. Cuando de pronto ingresa, él se sentía raro. La luz prendió y empezó a escuchar un... ¿Qué es esto? Y él me dice, yo lo estaba identificando como si fuese piedra. Dice, piedra. Acá había piedra. Yo sentía piedra. Como que alguien tocaba una piedra. Y acá no tenía piedra yo. Pero cada vez se hacía más audible. ¿Dónde estaba esto? Él empezó a buscar. Vio que las puertas estaban todas cerradas. ¿Dónde estaba esto en la habitación? Entra a la habitación y ve a la misma mujer que había
visto en el cementerio era su esposa. Él estaba atónito, imagínense, nunca había visto un espíritu, no tendría por qué haberlo visto. Dice, yo me quería morir, yo creí que no era ella. Pero ahora que la veo de cerca, sí. Y estaba tan hermosa como siempre. Entonces, telepáticamente, me dice, en realidad, pues, él dice que sintió una voz, después los explicamos esto. Sentí una voz que me decía, deja de castigarte. Vos me ayudaste. Quien tiene que descansar en paz sos vos, no yo. Yo estoy bien. Duró un minuto eso. Él se fue, menos de un minuto. Se fue, se sentó en la cama y no podía creer lo que estaba pasando. Empezó a tratar de entender. ¿De qué le sirvió esto?, dice él. Le sirvió para darse cuenta de que necesitaba las palabras de ella. Le sirvió para darse cuenta de que de pronto todas esas palabras, todo lo que él estaba buscando, ella se lo vino a demostrar. Le sirvió también para darse cuenta de que ella estaba presente. Él dice que no volvió más al cementerio. Me dice, me sirvió mucho. Siempre tengo la esperanza de que esto regrese, y hace años. Pero debo entender que es así. Ahora tal vez tengo otro duelo que resolver que es así, pero ya lo otro me significó que ella me vino a ayudar. Y esa es la historia. ¿Ustedes qué opinan? Fíjense cómo en esta historia, cómo ese desencarnado está presente. Hay mucha simbología también. El hecho de poder ver a esa mujer. ¿Por qué no sé? ¿Por qué la podía ver él? Quizás podría tener algo de mediunidad que tiene que ver con esto de la evidencia, la clarividencia. O quizás era él el único que la podía ver. Igual es evidencia, clarividencia. No era compartida la experiencia, porque si se compartía, porque no lo veía otra persona, o tal vez la veían y nadie quería que lo tomen como loco, más en un ambiente del cementerio, que es esto de decir, che, vas a poder ver cualquier cosa, y bueno, quizás en un ambiente de trabajo es bastante particular. Pero ella estaba rascando la lápida de ella. Yo le dije, pero que ella era muy ordenada. Sí, me dice, entendería que tal vez sea eso. Pero fíjense también los distintos estados de duelo que le estaba pasando. La no aceptación, la negación, obviamente, la culpa. Y también cuando no poder hacer más. Entonces, cabe entender que este espíritu le vino a decir, yo estoy bien y vos tenés que estar bien. No por nada aparece en el cuarto, que es en el cuarto donde compartían intimidades, donde estaban juntos también. Lo curioso es que él sentía el ruido, pero no había ruido. ¿Por qué hacen esto? Porque le estaba dando indicios. ¿Por qué no pueden dar unos indicios a veces tan puntuales? Es por la energía que gastan, y también de otra forma es para poder mostrar que ellos están ahí. No es como Hollywood, que te da toda la escena completa, es como fraccionado. Ella se presenta y cuando le habla, fíjense que sintió todo acá. No lo sintió acá como clariaudiente, lo sintió acá como telepático, que es el 90 y algo % de los espíritus se comunican así. ¿Por qué es esto? Porque no es una posesión, no es una incorporación, sino que exactamente. Bien dicho. Entonces, ¿qué hace? Utiliza ese lenguaje telepático como el pensamiento, de una otra forma, porque es un lenguaje muy usual entre los espíritus. Puede usar la clariaudiencia también, escucharlo, pero en este caso es esto. Y le vino a decir algo,
que el que tiene que descansar es él, no ella porque está bien. ¿De qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo de su pena, le estaba diciendo de su agonía, de hacer ese ritual en cierta manera, como para poder ir a buscarla al cementerio. Y acá, como dice Scorpio 1971, vino a decirle que esté bien, que la deje ir, porque ella está bien. También es esto, dejarla ir. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese seguido? Ella está bien, él se ata a algo ficticio, más allá que lo parezca real, a decir, bueno, yo no te suelto, pero ella no lo necesita, no en este caso, ¿sí? Entonces, al recibir esto, fíjense, después él que hace, no quiere volver al cementerio. Hasta donde yo sé, él se quedó esperando, como decir, bueno, tuve la experiencia acá, ojalá que lo pueda seguir teniendo otra vez. Y no se le presentó. A veces es preferible que estas manifestaciones aparezcan, aunque sea una vez, y nos den un nuevo significado a nuestra vida. ¿Sí? Ese espíritu seguramente juntó mucho, pero mucha energía para presentarse. Y después nunca más. Quizás quedó acá. ¿Ustedes qué opinan? Linda historia, ¿eh? Wow. Me encantó cuando la comentaba, me encantó. Y tengo otras historias que las contaré mucho más adelante. Mañana voy a contar de una SM, experiencia cercana a la muerte. Y vamos a analizarla. Si alguien quiere opinar, será bienvenido. Historias abundan, análisis hay pocos. ¿Sí? Entonces, vamos a darle un poco de giro a esto. Yo algo de experiencia tengo, estudio el tema, así que algo bueno vamos a hacer. Lo importante es entender el estudio de campo. Esto es un estudio de campo, por más que yo no haya participado, pero de mis experiencias, juntarlo en mis experiencias. No es lo mismo relatarlo que relatarlo y saber de qué se está hablando. Porque el estudio de campo hace esto. Así que bueno, muchas gracias a todos. Tenemos que aprender a dejar ir y exactamente. Miren qué hermosa frase que pone acá negro oscuro. Muy bien, exactamente. Bien. Bueno, vea, queda grabado. ¿Sí? Queda grabado. Y mañana jueves, sí, mañana sacamos una SM y cerramos el viernes con una de terror, ¿sí? Ahí, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y gracias. ¿Algún comentario, alguna historia que me quieran contar? Cuéntenmela por privado, si me permiten. Si me permiten contarla, será sin nombre, sin nada. Pero más allá de contarla, a mí lo que me gusta es analizarla. Obviamente ustedes pueden participar. Sí, yo la comento de lo que vivo diariamente. No sé si conozco todo, pero bueno. Nos vemos mañana y negro oscuro a la misma hora te espero para que tires esa frase así. Muchas gracias a todos. Gracias.